Un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a mis hermanos y hermanas, a los amigos y amigas que se unen al repaso semanal de la lección. Soy el pastor Evelio Miranda y es un gusto poder compartir algunas ideas de la palabra de Dios. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por compartir estos videos para que muchas personas puedan conocer y entender lo que Dios quiere transmitir a través de su palabra. Gracias a todos los que apoyan esta iniciativa de poder compartir el estudio de la palabra de Dios de forma semanal con todos nuestros hermanos de la iglesia. Vamos a comenzar el repaso semanal de la lección de la escuela sabática para el sábado 19 de agosto del 2023. Lección número 8. El título tenemos acá: Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Esta lección es sumamente interesante. El apóstol Pablo va desarrollando una epístola fascinante que la dirige a la iglesia de los Efesios y seguramente para nosotros nos está haciendo mucho bien en nuestra vida espiritual. Versículo para memorizar: Efesios 4, 22 al 24. Acerca de la pasada manera de vivir, despojémonos del hombre viejo, viciado por los deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre creado a semejanza de Dios en justicia y en santidad de la verdad. Qué interesante lección la de esta semana. Algunas palabras importantes para destacar en este texto. Despojarse, del griego apotitsemi, significa poner lejos, separar, alejar, sacar lejos, desechar. El antiguo hombre que vivíamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, hay que sacar fuera de nosotros ese viejo hombre, esa vieja manera de vivir. Ese viejo hombre está viciado, del griego seiró, languidece, se consume, se corrompe, autodestruye. Ese viejo hombre está extraviado, viciado en costumbres, en ideas, en conceptos engañosos. Eso hay que desecharlo. Y ahí el texto nos dice: renovados, renueven la mente. Lo importante es la renovación de la mente. Del griego ananeo, dejarse transformar por la mente y el Espíritu de Dios. Que nuestra mente sea transformada por el Espíritu del Señor. Y ahora dice, vestidos, el griego endúo, que significa revestir con ropas, en el sentido de hundirnos en el vestido. Es cuando vamos a la iglesia y tenemos un coro en la iglesia y nos colocan allí una toga, un vestido, por encima de las ropas que ya tenemos. Vestidos, revestidos con la justicia de Cristo. Siendo creados, recreados. Esto transmite la idea mediante el cual entendemos que somos propiedad de un fabricante, de un creador, de Cristo Jesús, nuestro creador. Vamos a ser recreados a semejanza de Dios, pero no para tener el poder, la autoridad de Dios y recibir la adoración de todos los seres humanos. Eso nunca sucederá. Semejante a Dios en el sentido de recibir la justicia, la santidad de la verdad en nuestros corazones. Qué hermoso que eso pueda ocurrir en nuestra vida. Despojarse del antiguo hombre, volver ahora a una nueva vida con Jesús. Renovar nuestra mente mediante el poder transformador del Espíritu Santo y ser vestidos con la justicia imputada de Cristo en nuestro lugar y estar llenos de la verdad de su palabra. Mire este texto tan hermoso que encontramos en el Camino a Cristo, en la página 72 y 73. Cuando Cristo mora en el corazón, la naturaleza entera se transforma. El Espíritu de Cristo y su amor enternecen, ablandan, transforman, modelan el corazón. Subyugan el alma y elevan los pensamientos y deseos a Dios y al cielo. Qué hermosa cita, cuando Cristo mora en el corazón. Vamos a la parte del domingo, el título:
la espiral descendente del pecado. Y el texto clave lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice el apóstol Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este texto lo encontramos en la revisión Reina Valera 60. Miren este mismo texto en la revisión Dios habla hoy, para comprenderlo a una mayor escala, con más plenitud. Esto pues es lo que digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Ya vamos entendiendo el texto de una manera más clara. Miren lo que dice ahora ese mismo texto en la traducción en lenguaje actual. Ahora les pido, de parte del Señor, que ya no vivan conforme a los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entienden nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencia. Algunas ideas claves de este texto. Pablo se está refiriendo a los gentiles, a los paganos, a lo que nosotros hoy conocemos como mundanos, personas que viven conforme al mundo y no conforme a Dios, los que viven contrario a Dios, la mayoría de los seres humanos que habitan el planeta Tierra. Aquí Pablo se está refiriendo a las naciones de este mundo, a todos los que viven contrario a la voluntad y los designios divinos. Dice, estas personas viven según la vanidad de su mente, equivocados criterios, viven de acuerdo con sus tontas ideas, pensamientos vacíos, filosofías según el mundo. Ellos plantean, comamos y bebamos, que al fin de cuentas mañana moriremos. Solo se vive una vez. Ideas vacías, mente vacía. Ellos tienen entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa esto? Gente ignorante, terca, obstinada en su criterio, sin tener deseo de abrir el corazón a la voz de Dios y a su palabra, que no entienden nada, no porque no tienen capacidad para aprender, sino porque no quieren aprender, no quieren entender nada. Disfrutan vivir en sus conceptos errados. Están conscientes que viven una vida plena en medio de su equivocación. Esto conlleva inevitablemente tener una mente así a la pérdida total de la sensibilidad, lo que dice el apóstol Pablo. Estas personas están totalmente insensibles, se han endurecido, se han entregado, viven constantemente en el vicio, han perdido la vergüenza, pérdida de todo lo moral, de lo correcto. A lo bueno le llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Aún predican lo malo como la auténtica verdad, como lo auténticamente bueno. ¡Qué tremendo! Se han obstinado tanto, tienen su mente tan vacía, que ahora han perdido la sensibilidad, la capacidad de escuchar la voz de Dios. Ellos están entregados a la lascivia, cometer con avidez actos de impureza de todo tipo, cometiendo sin freno toda clase de impureza, de maldad. Hacen toda clase de indecencia. Estos son aquellas personas que viven sin Dios, sin esperanza, con la vanidad de la mente, entendimiento entenebrecido,
obstinados y tercos en creer lo que ellos creen y no aceptar la palabra de Dios. ¡Qué tristeza! Miren lo que dice esta cita de Hechos de los Apóstoles, páginas 401 y 402. Mediante el orgullo de la sabiduría humana, el desprecio hacia la influencia del Espíritu Santo y la aversión a las verdades de la palabra de Dios, muchos que profesan ser cristianos y que se sienten competentes para enseñar a otros, serán inducidos a abandonar los requerimientos de Dios. Pablo declaró a Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a fábulas. Así como las naciones están contrarias a Dios, con mentes vacías, han perdido la sensibilidad, tercos en sus conceptos y en sus ideas, han perdido la vergüenza, totalmente han perdido la moral. Todo cristiano que se desvía de la palabra de Dios, que rechaza la voz del Espíritu Santo, poco a poco va a ser inducido a esta misma condición. ¡Qué tristeza! Vamos a la parte del lunes. El título, un cambio de ropa dramático. Y el texto base lo encontramos en Efesios capítulo 4, los versículos 20 al 24. Mas nosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Miren lo que dice este mismo texto en la traducción al lenguaje actual. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Jesús. ¿Qué es lo que no aprendimos acerca de Jesús? Una mente vacía, perder la sensibilidad, perder totalmente la vergüenza a cometer actos pecaminosos y vivir deliberadamente en contra de Dios. Eso no lo hemos aprendido de Cristo. Dice, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Cuáles son las ideas claves de este texto? Cambio, transformación, metamorfosis, cambio de mente, cambio de vida. Eso se produce solamente con la intervención del Espíritu Santo. Experimentar una renovación interior. No importa qué edad tengas, sea niño, adolescente, joven o aún anciano. Muchos dicen, ya yo estoy en una edad que yo ya no tengo para cambiar. Eso es decir que el Espíritu Santo no tiene la capacidad de hacer algo en tu vida. Tenemos que experimentar una renovación interior. No es una renovación solamente por fuera. Tiene que venir de adentro hacia afuera. Vestirse con el manto de la justicia de Cristo. No estar buscando, indagando, presentando nuestras obras como meritorias de salvación. No presentar una religión como digna de ser aceptada por la deidad, sino ser humilde a recibir, a revestirnos con la justicia imputada de Jesús, recibir su manto de justicia. Y último, identificarnos e intimar con Jesús. Identificarnos. Soy cristiano, soy de Jesús. Ya no vivo lo que vivía antes, ahora vivo una nueva vida en Cristo. Ya no soy lo que era antes, ahora soy uno en Cristo Jesús. Miren esta cita tan importante del libro La maravillosa gracia de Dios, página 231. La gracia de Dios
obra por la renovación para transformar la vida. No basta un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que traían de reformarse corrigiéndose este mal hábito o aquel otro. Y esperan de este modo llegar a ser cristianos, pero están comenzando por mal lugar. Nuestra obra comienza en el corazón. Si se la estudia y la obedece, la palabra de Dios obra en el corazón, sometiendo toda característica no santificada. El Espíritu Santo desciende para convencernos de pecado, y la fe que surge en el corazón obra por medio del amor de Cristo, conformándonos en cuerpo, alma y espíritu a su voluntad. Vamos a la parte del martes. Palabras llenas de gracia que unifican. El texto base es Efesios capítulo 4, versículos 25 al 29. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación necesaria, a fin de dar gracia a los oyentes. ¡Qué hermosa declaración del apóstol Pablo! En toda enseñanza, Cristo presentó principios puros y no adulterados. Y ahora Pablo presenta aquí en forma de contrastes lo que debemos hacer y lo que debemos de dejar. Dice Pablo, desechando la mentira, el engaño, el error, la falsedad, la hipocresía. Contraste a esto, hablad la verdad, vivid la verdad. Comportémonos en la verdad, aceptemos la verdad, prediquemos la verdad. Dice el apóstol Pablo, airaos. Es de humano sentir alguna molestia, sentir alguna incomodidad. Airaos, pero no pequéis. Pecar significa dar rienda suelta a nuestra ira, a nuestro enojo, a nuestro capricho, a nuestra forma de ser. Eso no debería ser. Contrastes. Dice Pablo, el que hurtaba, tanto cosas materiales como cosas que pueden perturbar la moral de un ser humano. Hurtar, robarle el concepto, el criterio, la buena fama de alguna persona. Mucho cuidado. Dice, el que hurtaba anteriormente, ya no hurte más, nunca más lo vuelva a hacer. Dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Por lo contrario, ninguna palabra corrompida, mentirosa, de amargura, de murmuración, de queja, hablar mal de las personas. Ninguna palabra corrompida, engañosa, salga de nuestra boca, sino que toda palabra sea buena para la necesaria edificación, tanto personal como familiar, como de toda la iglesia. Que mis palabras sean de bendición para todo aquel que me rodea, a fin de dar gracia a los oyentes, a los que me escuchan, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a mi iglesia, a la sociedad, a mis compañeros de trabajo, que cuando yo abra la boca sea para bendecir. Qué hermoso concepto nos transmite Pablo en esta ocasión. En toda su enseñanza, Cristo presentó principios puros y no adulterados. No pecó, ni fue hallado engaño en su boca. Constantemente fluían ennoblecedoras y santas verdades de sus labios. Habló como ningún hombre habló, con un sentimiento que tocaba el corazón. Cultivad, querido hermano, cultivad una mentalidad de oración y educad la lengua para hablar palabras justas, que sean de bendición y no de desaliento. Hablad de la bondad, la misericordia y el amor de Dios.
Desechad todas las palabras incrédulas y todo lo que es barato y común. Que vuestras palabras sean palabras sanas, que no puedan ser condenadas, y la paz seguramente llegará a nuestra vida. Palabras que edifiquen. Cultivad una mentalidad de conversación constante con Dios y educad la lengua. Educad la lengua para hablar palabras justas. Vamos a la parte del miércoles. El título: el Espíritu Santo en la vida del creyente. El texto clave: Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa entristecer al Espíritu Santo? Significa no prestarle atención, no querer escuchar la voz del Espíritu Santo, no hacerle caso, no escucharlo, no obedecerlo, como se utiliza de forma coloquial allá en la Argentina, no darle bolilla. ¿Qué significa no darle bolilla? No le hagas caso, que diga todo lo que él quiera decir. No es importante, no es trascendente. Eso significa no darle bolilla. No te ocupes de eso. No tiene ningún significado lo que está diciendo. Qué triste. Si nosotros hacemos eso, entristecemos al Espíritu Santo. Por lo tanto, esto nos da un concepto real de que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, sino que es una persona que tiene sentimientos. Y la realidad humana afecta a la realidad divina. Si nosotros obstinadamente rechazamos la voz del Espíritu Santo, lo entristecemos. Hay personas que dicen: vivo mi vida, a nadie le importa, hago lo que quiero. Cuidado, mucho cuidado. Todo afecta. Te afecta a ti, afecta a los que nos rodean y aún más, afecta al Espíritu Santo. Entristece al Espíritu Santo. Mire lo que dice Mensajes Selectos, tomo 3, página 155. El Espíritu Santo prometido, a quien Jesús había de mandar después que ascendiera a su Padre, está constantemente trabajando para atraer la atención al gran sacrificio oficial hecho en la cruz del Calvario y para desarrollar ante el mundo el amor de Dios hacia el hombre y para abrir ante el alma culpable las cosas preciosas que hay en las Escrituras, para presentar a las mentes entenebrecidas los rayos brillantes del sol de justicia, las verdades que hacen que sus corazones ardan dentro de ellos por haberse despertado el conocimiento de las verdades referentes a la eternidad. Eso lo hace el Espíritu Santo. Vamos a la parte del jueves. Bondad, no amargura. El texto clave aquí es Efesios 4, 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Algunas ideas claves, algunas palabras claves. Amargura, del griego pikria, algo punzante, especialmente veneno. Amargura productora de maldad. Hay que quitarse el veneno que nos está matando. La queja, la murmuración, la constante queja, la constante crítica, la raíz de amargura que lacera nuestra alma, que es como algo punzante y constante. Eso hay que quitarlo. Maledicencia. El griego que se utiliza acá es blasfemia. Vilipendio, específicamente contra Dios. Calumnia, maledicencia, hablar mal, expresar mal, tanto de Dios como de los seres humanos. Eso hay que derribarlo. ¿Cuál es el contraste a esta vida? Dice Pablo: sean benignos. ¿Qué significa benignos? En griego, restos. Empleado,
¿Soy útil? Es decir, una persona buena, fácil de llevar, una persona agradablemente buena. Eso es ser benigno. Una persona que facilite las cosas, no que le ponga trabas. Una persona que no esté señalando constantemente dónde está el problema, sino que con voluntad, buena voluntad, desarrolla alternativas para resolver los problemas de la vida. Dice Pablo, debemos de ser misericordiosos. Aquí el griego que se utiliza es eus plagnos, compasivos. Es decir, con simpatía, colocarnos en los zapatos de otra persona, aún sin conocer qué se experimenta en lo que ella está pasando. Tiernamente compasivos. Dice Pablo, perdonándonos, harizomai, perdonarse por bondad inmerecida. El perdón es una gracia, es un regalo inmerecido. Por supuesto que la falta está hecha, por supuesto que la herida está realizada, por supuesto que no hay algo humano que pueda compensar o satisfacer el error cometido. Por lo tanto, ¿qué necesita? Perdón, gracia inmerecida, favor, conceder favor. Es decir, gratuitamente, bondad, perdón, rescate, restauración. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 259, dice: cada uno de nosotros individualmente tiene un caso pendiente en el tribunal del cielo. El carácter está siendo pesado en la balanza del santuario y debiera ser el sincero deseo de todos caminar con humildad y cuidado, no sea que, olvidando dejar brillar su luz ante el mundo, no obtengamos la gracia de Dios y perdamos todo lo que es de valor. Toda disensión, toda diferencia y crítica debe ser puesta a un lado. ¡Qué hermoso! Toda disensión, toda diferencia y crítica debe ser puesta a un lado. Junto con toda maledicencia y amargura, deben atesorarse la bondad, el amor, la compasión mutua, para que la oración de Cristo de que sus discípulos fueran uno como Él lo es con el Padre, pueda ser contestada. La armonía, escúcheme hermano, la armonía y la unidad de la iglesia son las credenciales que ellos presentan ante el mundo, demostrando que Jesús es el Hijo de Dios. La conversión genuina siempre conducirá hacia el amor genuino por Jesús y por todos aquellos por quienes Él murió. Vamos a la parte del viernes, a la conclusión de esta hermosa lección. Ya no somos contrarios a Dios. No somos paganos, no somos gentiles, no somos mundanos en el sentido de ir contrario a las cosas celestiales. Ya no somos contrarios a Dios. Permitamos que el Espíritu Santo renueve, transforme nuestra mente. Desechad la ira, el enojo, la queja, la murmuración, las iras, las contiendas, y vivamos el amor, la misericordia, la bondad. Vistámonos con el manto de la justicia de Jesús. En nosotros no hay ningún mérito. Nuestra única solución es vestirnos con el manto de justicia. Vivamos vidas contrarias al mundo y para la gloria de Dios. Y estemos siempre sellados para salvación por el Espíritu Santo. Esta cita maravillosa es para concluir nuestra lección. Que la conversión sea de tal naturaleza que no necesitemos arrepentirnos de algo. No contristéis al Espíritu, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si tenemos el amor de Dios en el corazón, si amamos la verdad, si buscamos cimentar y edificar a todos nuestros hermanos en la santísima fe, si oímos algún comentario que perjudique a un amigo, a un hermano, no lo fomentemos.
esa es obra del enemigo. Al que lo exprese bondadosamente, recuerde que la palabra de Dios le prohíbe esa clase de conversación. Que nuestros labios, que todas nuestras palabras sean para la edificación de todo aquel que nos rodea y para la gloria de Dios. Que esta semana, mediante el Espíritu Santo, podamos ser transformados, completos a imagen y semejanza del Señor. Te deseo con todo mi corazón la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén.